Solamente para aclarar nuevamente, las Fuerzas Armadas no rinden pleitesía a las personas, rinden lealtad a la nación y están para mantener el equilibrio en el país, no para hacer actos partidarios como los han hecho ustedes. Perdón, deshonrar y firmar un acta de sujeción a Vladimir Montesinos. Tiene la palabra congresista Pasión Dávila. Muchas gracias. Acá en Lima han aprendido mucha viveza, saben todas las vivezas y sobre esa base trabajan para sus intereses, presidente. Espero que en el Perú sí necesita un cambio total. Ni un político que estamos hoy podemos estar en las siguientes legislaturas. Deben venir personas honestas, sinceras, sanas, que administran correctamente para cambiar al país. Y no estemos dando pena acá, ¿no?, en una situación de acusación que al final nada bien lo hace al país. Lo hace el total daño, cuando hay intereses particulares. ¿Qué es lo que se ha mostrado, pues? Es lo que hemos observado. Y actualmente el presidente, a un presidente elegido por el pueblo, lo tienen en la cárcel y hasta ahora el juez, el fiscal no encuentran ni una prueba. Congresista Pasión Dávila. Pero está relacionado con el presidente. Está relacionado. La pregunta va a formularla para entonces, el fiscal o para sí, lo voy a preguntar. Pero gracias a Dios esto se va a acabar. Cuando venga el nuevo Congreso y cuando yo esté sentado y donde están ustedes, esto se va a acabar. Pero yo no voy a hacer malo porque no soy perverso. Trato de ser una persona justa. Y eso lo pido a ustedes ahora que están sentados ahí. Porque esto ya se acaba. ¿Y en qué momento yo le voy a hablar al presidente que así de estas dos personas? Y además por razonamiento lógico o por las máximas de experiencia, como se dice. Si yo hablo con el dueño y les digo que era el presidente de la República, ¿para qué voy a hablar con los payasos? ¿Para qué voy a hablar con Pacheco, para comenzar? Pacheco era un secretario, un funcionario de menor nivel que en ese momento que ya era ministro. Era algo innecesario. Y por último, el señor acá del Ministerio Público ha dado su relato, pero más ha hablado del policía que le dicen a la sombra, ¿no? Ha hablado también, ¿no?, de Pacheco, ha hablado de otros nombres, de otros comandantes generales. Es más, ni siquiera yo he conversado con el señor que era comandante general de ese momento y habla del reglamento. Yo era ministro de Defensa, yo no era ministro del Interior. El ministro del Interior que se haga responsable de su cartera. Yo tengo muchos años en el derecho. Nunca se me ha procesado por corrupción. Vemos que lamentablemente hay más de 80 congresistas procesados. Yo no digo que sean culpables, pero saben que por la boca de una persona que se quiere salvar, esa persona es capaz de vender su alma al diablo y acusar. Yo pido a ustedes, señores congresistas, que sean imparciales, aunque presentó mi escrito pidiendo que algunos se aparten porque ya han denunciado y no va a haber objetividad, no va a haber imparcialidad. Pónganse que yo esté de juicio y ustedes vengan a mis manos, van a desconfiar. Entonces, para que no haya desconfianza, que se abstengan y que pase a otro congresista. Si ustedes lamentablemente ya tienen una línea, fueron los que pidieron la vacancia del presidente Pedro Castillo, en una, dos, tercera y una cuarta ilegal vacancia, vemos que la han sacado. Justamente como por estos hechos de ruptura de la democracia es que se fugan, pues. Es por eso que se fugan. Lamentablemente, y los países extranjeros no ven mal, porque no ven que acá existe seguridad jurídica. Acá el día de mañana te pueden meter preso. Pero gracias a Dios esto se va a acabar. Cuando venga el nuevo Congreso y cuando yo esté sentado y donde están ustedes, esto se va a acabar. Pero yo no voy a hacer malo, porque no soy perverso. Trato de ser una persona justa. Y eso lo pido a ustedes ahora que están sentados ahí. Porque esto ya se acaba. Vamos a continuar con la audiencia de la denuncia constitucional 403. Como primer punto del orden del día tenemos la continuación de la audiencia de la citada denuncia formulada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, tipificados en los artículos 376, 385 y 393 del Código Penal. Además del exministro de Defensa, Walter Edison Ayala González, por la posible comisión de los delitos de organización criminal, abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, tipificado en los artículos 317, 376, 397 y 400 del Código Penal. Señores congresistas, cabe precisar que la citación a la presente continuación de audiencia ha sido enviada a sus correos electrónicos el día lunes 3 de noviembre del presente año.
De conformidad con el literal D3 del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, se va a proceder a pasar lista para verificar la asistencia. Además, se les comunica que tratándose del desarrollo de una audiencia, el quórum es de la mitad más 1 del número legal de los miembros de la subcomisión. Teniendo en cuenta que el número legal es de 16, el quórum que corresponde es de 9 congresistas. Señor secretario técnico, por favor, sírvase pasar lista. Con su autorización, señora presidenta, se procede a tomar asistencia a los señores congresistas para la continuación de audiencia de la denuncia constitucional 403. Asistencia, congresista Camones Soriano. Presente. Camones Soriano presente. Congresista Montoya Manrique. Presente. Montoya Manrique presente. Congresista. Muchas gracias, señor fiscal. Partes denunciadas. Señor expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por favor indicar sus nombres, apellidos completos y su número de DNI. Señor presidente, el señor Pedro Castillo, conforme a la indicación del asesor que está a cargo del caso, indicó que su abogado, que es quien va a participar y se encuentra conectado de manera virtual. Señor, procedemos a identificar al abogado de la defensa. Señor doctor Luis Medrano, por favor indicar sus nombres, apellidos completos, número de DNI y número de colegiatura. Muy buenas tardes, señora presidenta de esta comisión, señores congresistas, señor representante del Ministerio Público y todos los presentes en esta audiencia. Les saluda el abogado Luis Walter Medrano Girón, con registro del Colegio de Abogados de Junín 1606, con DNI 19870799. Gracias, señor. Muchas gracias, señor abogado. Segunda parte denunciada del presente caso, el señor exministro de Defensa, Walter Ayala González, por favor indicar sus nombres, apellidos completos, número de DNI y mencionar al abogado encargado de su defensa técnica. Encienda, disculpe, señor Walter Ayala, por favor, encienda su micrófono. Muchas gracias, señora presidenta. Soy el ciudadano Walter Edison Ayala González, identificado con DNI 09686314. Voy a hacer mi informe de hechos. El de derecho lo va a hacer mi abogado, que tengo conocimiento que ya está llegando. ¿Ya? Está bien. Continúe, secretario técnico, por favor. Muchas gracias, señor Walter Ayala. Presidente, se ha concluido con la identificación a las partes de la presente audiencia. Gracias, secretario técnico. A continuación, vamos a dar lectura al literal D4 del inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, el mismo que contiene las reglas para el desarrollo de la presente audiencia. Señor secretario técnico, por favor, de lectura. Presidenta, con su autorización, Reglamento del Congreso de la República, artículo 89, inciso D, literal D4. La audiencia se desarrolla de la siguiente forma. Es pública en los casos en que la denuncia verse sobre infracción a la Constitución política. Es reservada en los casos en que la investigación verse sobre presuntos delitos, salvo que los denunciados manifiesten su conformidad con la publicidad de la misma. El presidente de la subcomisión da inicio a la audiencia dejando constancia de la presencia de los demás miembros de la subcomisión y de las inasistencias por licencias. Seguidamente, el presidente de la subcomisión concede el uso de la palabra a los denunciantes a fin de que expongan su denuncia. A continuación, otorga el uso de la palabra a los denunciados para que expongan sus correspondientes descargos. Seguidamente, se procede a recibir las declaraciones testimoniales que hayan sido determinadas por el congresista al que se le delegó esta función. El presidente concederá el uso de la palabra a los miembros de la subcomisión para que formulen sus preguntas a los testigos y posteriormente hará las propias. A continuación, se procede a escuchar a los peritos que hayan presentado informe y se formularán las preguntas pertinentes. El denunciante o el denunciado puede solicitar una réplica al presidente de la subcomisión, en cuyo caso el contrario tiene derecho a una dúplica. En todo momento, las partes se dirigirán al presidente de la subcomisión, no estando permitido el debate directo entre las mismas. La audiencia finaliza con las preguntas que formulen los miembros de la subcomisión al denunciante y al denunciado. Se concluyó con la lectura del artículo pertinente, presidenta. Gracias, secretario. De conformidad con lo establecido en el literal D4 del inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, teniendo en cuenta que la denuncia versa sobre la posible comisión de delitos, de conformidad con el artículo del reglamento invocado, se le consulta a las partes denunciadas si desean que la audiencia sea pública o reservada. Tiene la palabra, señora Ayala. Muchas gracias. Antes de comenzar, quería dar cuenta, usted hace un momento dio cuenta que era un reiterativo, ¿no?, que se abstenga el congresista delegado.
pero en esta oportunidad mi escrito contiene pruebas, cosa que no tenía el anterior escrito. Por ejemplo, he juntado una denuncia constitucional donde firma también el señor Montoya, que está a su costado, donde ellos denuncian, ¿no?, ante la subcomisión justamente el tema de ascensos. Y hay muchos congresistas, son 28 congresistas, le he puesto los nombres y esta es la prueba porque acá están sus firmas. Si ellos son denunciantes, ellos no pueden estar acá porque sería una falta de imparcialidad, sería como que quien denuncia va a resolver el mismo caso y eso no se puede dar porque todo sería nulo, ¿no? Están los señores fiscales que son defensores de la legalidad en el Código de la Ley Orgánica y también les hago conocimiento, ¿no? Hay una denuncia por el tema de los ascensos, donde firman 28 congresistas y ellos no pueden ser parte de este tribunal. Eso vulnera, digamos, como dije hace un momento, ¿no?, la imparcialidad. Yo pienso que ellos deberían establecer por decoro. Y acá está la prueba, usted lo puede leer, ¿no? Y el mismo reglamento inclusive lo dice, ¿no?, como un principio, ¿no?, la imparcialidad. Yo me voy a someter al procedimiento parlamentario, pero también ustedes pónganse, ¿no?, en mi lugar, ¿no? Creo que estoy pidiendo algo justo, no estoy pidiendo algo descabellado ni algo fuera de lo que está al margen de la ley, ¿no? Eso sería, ¿no?, que verifiquen la denuncia que han hecho estos 28 congresistas por el tema censo y ahora este tema censo no puede estar presente. Sí, la pregunta era si usted desea que la audiencia sea pública o reservada, considerando que se trata de la posible comisión de delitos. Y sobre el pedido que usted ha formulado, se va a evaluar en su debida oportunidad. No, por mí no hay problema, que sea público, no tengo nada. Perfecto, gracias. Considerando que el denunciado expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, no se encuentra participando, pero sí se encuentra en su defensa técnica, atendiendo lo que establece el reglamento, vamos a pedirle, en este caso a la parte denunciante, que se exponga todo lo referente, de manera pública, todo lo referente a la parte denunciada, el señor Walter Ayala, y lo que compete al señor Pedro Castillo Terrones va a tener que ser de manera reservada porque él no participando de esta sesión, él no está dando pues su autorización para que sea ni pública ni reservada. Así que vamos a dividir, vamos a empezar en todo caso con una audiencia pública en todo lo que compete a los hechos que atañen al señor Walter Ayala. Disculpe, ¿cómo queda mi pedido? Su pedido va a ser evaluado. Hay que tener en cuenta que esta es una audiencia, claro, y que el informe final se va a dar después de la audiencia. No, y el informe final es el que lo elabora el congresista delegado. Justamente el congresista delegado también haya dado tu opinión. ¿Es por eso todos los miembros de la subcomisión tienen copia de su documento. Tienen todos los miembros. De este último documento que tienen copia. Lo que acaba del anterior y del que acaba de ingresar usted. En todo caso, quisiera que llegue mi abogado. ¿Podemos esperar un momento, por favor? ¿Cuánto tiempo? Yo le dije que está acá a las 5, ¿no? Y él debe estar en Pero la audiencia estaba programada para las 4:30. Sí. Tenga en cuenta también el tema del son paro. Son 5:12 de la tarde. Tenga en cuenta también el paro de transportistas, ¿no? Yo tengo movilidad propia, pero muchos no la tienen. ¿Cuántos minutos cree usted que va a demorar? O en todo caso, si no viene, que se reprograme una audiencia para él, ¿no? Para que él informe sobre derecho. Por mí no hay problema, yo estoy acá presente. En todo caso, para apoyar a usted en el sentido de que pueda llegar su abogado, vamos a pasar a una audiencia reservada para ver todos los hechos que corresponden al expresidente Pedro Castillo. En tanto, llega su abogado. Y sobre el pedido de reprogramación, se les había comunicado a ustedes que era la última reprogramación para el día de hoy. Sería para mi abogado nada más. Yo sí, pero obviamente usted requiere una defensa técnica. Es más, usted mismo está que lo solicita. Así que pasamos en ese momento a audiencia reservada para ver todos los hechos que competen al denunciado Pedro Castillo. Por favor, secretario técnico, verifique la desconexión de las plataformas y abandone la sala a las personas que no han juramentado. Que se informó que se autorizaba por única vez para el día de hoy. Y esta notificación se le cursó a usted el día 23 de octubre del 2025. Recién el 31 de octubre, a través de un correo, se le recordó, mejor dicho, se le volvió a reiterar el día 31 de octubre a través de correo que la sesión estaba programada para el día de hoy. Recién el día de ayer, 3 de noviembre, a un día de la audiencia,
no había señalado usted ni acreditado a ningún abogado. Sí, yo le pido por esta única vez que la próxima yo vengo con el abogado, yo traigo la mano, me comprometo en eso. Como dije, por el tema no del paro ha pasado esta ruptura de comunicación, porque... Independientemente, disculpe que le corte el hecho del paro, también se verifica que el abogado acreditado se encuentra inactivo en el Colegio de Abogados. O sea, si él se hubiese hecho presente, no hubiese podido ejercer la defensa técnica en el caso de usted como patrocinado. Sí, con mucho más razón. Son responsabilidades de usted, no de nosotros. Pero, usted, para conseguir un abogado, lo primero que nosotros como clientes tenemos que averiguar si es que están habilitados. Yo no sabía. Entonces se ha advertido que no está habilitado, así que repito, así el señor se hubiese hecho presente, no hubiese podido ejercer la defensa técnica. Congresista Juárez, tiene la palabra. Sí, Presidenta, yo creo que no escapa conocimiento del señor Ayala que es abogado, que puede ejercer su defensa porque él perfectamente conoce los temas que tienen que ver con las leyes de ascensos en las Fuerzas Armadas, porque precisamente él siempre se ha dedicado a eso. Además, el inciso K del artículo 89 lo que señala es que durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación del reglamento, por supuesto, el denunciado puede ser asistido o representado por abogado. El debate de la acusación constitucional ante el Pleno no se suspenderá por la inasistencia injustificada calificada por la mesa directiva del acusado o de su defensor. Entonces, ha sido ya reprogramada la audiencia, acá está la ficha de inactivo de su abogado. Y pareciera, me atrevo a decir, que son solamente maniobras dilatorias, ¿no? Y la verdad es que creo que esta subcomisión de acusaciones merece realmente el respeto que corresponde y no estamos realmente para estar demorando temas que son absolutamente defendibles de su parte. Usted perfectamente puede ejercer su defensa, pero si no es así, lo digo a través de la presidenta, pero si no es así, creo que no debe reprogramarse, sino simplemente dejar constancia de la inasistencia del abogado de acuerdo a lo que señala el propio reglamento del Congreso. Gracias, congresista. Bueno, retomando la audiencia pública, precisamos que ya se había comunicado y está válidamente notificada la audiencia para el día de hoy, que usted recibió esta notificación, así es que se le advirtió que era la última reprogramación, así que vamos a continuar en todo caso con la audiencia. Sí, vamos a dar el uso de la palabra al señor fiscal para que sustente los hechos respecto a la parte denunciada del señor Walter Ayala. Muchísimas gracias, señorita congresista. Disculpe, señorita presidenta, antes de que continúe, por favor. Abogado del presidente Castillo, solicito autorización para abandonar. Presidente. Perfecto, sí, puede abandonar la sala. Continúe, señor fiscal. Muchísimas gracias, señorita presidenta, por su intermedio. Voy a hacer lo posible también para poder dividir la participación tanto del presidente de la República de aquel entonces y del señor ministro de aquel entonces, que recaía en el señor Walter Edison Ayala González. A partir del 28 de julio del año 2021, luego de que el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, haya juramentado como presidente, una vez instalado en el gobierno, se apartó del ordenamiento jurídico y organizó un grupo de personas, una organización criminal, que contó con diversos brazos, entre ellos un brazo político que le llamaban el gabinete en la sombra, un brazo congresal, un brazo familiar, un brazo lobista, un brazo de coordinación y un brazo ministerial. En el brazo ministerial se encontraba, entre otros, el ministro de Defensa de aquel entonces, Walter Edison Ayala González, quien desde el 29 de julio del año 2021 ocupó el cargo hasta el 17 de noviembre del año 2021.
El ministro de aquel entonces, Ayala González, tuvo una participación activa dentro de la organización criminal y tendría por objeto para los asuntos de esta denuncia constitucional captar a oficiales coroneles para que puedan ascender al cargo inmediato superior de generales, aun cuando no cumplían con los requisitos previstos por la ley de la materia. En ese sentido, a inicios del mes de octubre del año 2021, el entonces ministro de Defensa habría ordenado a su edecán, el teniente coronel Yuri Paul Hurtado Llanos, que traslade al entonces comandante general del Ejército, José Alberto Vizcarra Álvarez, los nombres del personal oficial que debían de ascender al grado inmediato superior, vale decir, al grado de general. En ese entendido, en horas de la noche del día 1 de octubre del año 2021, el referido edecán se habría mandado el siguiente mensaje: mi general, buenas noches. Le escribo de parte del señor ministro de Defensa a fin de que atienda este pedido, y le manda dos nombres, del teniente coronel de caballería Delgado Hurtado José Luis y del coronel de infantería Carlos Ramiro Sánchez Cahuancama, y le pone, de aquel entonces, actuando siempre con anuencia del presidente de aquel entonces, días previos al 5 de octubre del año 2021, durante una reunión sostenida en el despacho ministerial con el entonces comandante general del Ejército, José Alberto Vizcarra Álvarez, le habría manifestado que el secretario de Palacio, Bruno Pacheco, tenía nombres que tenía que tenerse en cuenta para que puedan ascender al grado de general, ya que estos cumplían con la confianza del presidente. Entre ellos estaba el nombre de los coroneles Ciro Heriberto Bocanegra Loaiza y Carlos Ramiro Sánchez Cahuancama, y que esto obedecía por un encargo del presidente de la República de aquel entonces. Con fecha 13 de octubre del año 2021, el comandante general del Ejército de aquel entonces, presos, promoción 2022, en los cuales no figuraban los recomendados por el señor presidente de la República de aquel entonces. Ante ello, a las 15 horas aproximadamente del día 15 de octubre del año 2021, hubo una reunión entre el comandante general de aquel entonces, el ministro de aquel entonces, Walter Edison Ayala González, quien le increpó al comandante general Vizcarra Álvarez por no haber comprendido a los coroneles que el presidente había recomendado. Tras ello, acudieron a Palacio de Gobierno para transmitir la propuesta institucional de ascensos del Ejército peruano al entonces presidente de la República. Y en una de las oficinas contiguas al despacho del presidente se habría producido una discusión entre el entonces comandante general del Ejército, Vizcarra Álvarez, con el señor Pacheco Castillo. En esa reunión, Pacheco Castillo le había dicho al comandante general: general, le hemos dado unos nombres y no han ascendido ninguno. El general le contesta: señor secretario, han ascendido los que tenían que ascender, de acuerdo a sus méritos y de acuerdo a la evaluación de cada uno de los comités correspondientes, que son el comité de asesoramiento y el comité de selección. Bruno Pacheco habría señalado: el señor presidente de la República necesita tener gente de confianza en el grado de general. Ante ello, José Alberto Vizcarra Álvarez le habría contestado:
Todos los que ascienden son gente de confianza, porque la institución los avala. Ante ello, Bruno Pacheco le habría dicho: ¿quién garantiza que van a ser leales a las disposiciones que dé el presidente? Ante ello le contesta Vizcarra Álvarez: la lealtad no es solo al presidente, sino a la nación. Y estos generales son garantizados por mi persona como comandante general del ejército. Ante ello, Bruno Pacheco le habría señalado: ¿quién le garantiza a usted que seguirá como comandante general del ejército? Y Vizcarra Álvarez le contestó: eso le corresponde decidir al presidente de la República. Luego de ello, Bruno Pacheco habría insistido al entonces comandante general del ejército y le pregunta si era posible ascender a los coroneles antes señalados, vale decir, a Sánchez Cahuancama, y este le contesta: no es posible, porque solo hay 3 vacantes para su promoción y el recomendado está en el puesto número 12 y existe una enorme diferencia, y si querían ascender al recomendado del presidente, a este tendrían que ponerle un puntaje de 40 y al que está en el primer lugar tendrían que ponerle el puntaje de 0. Consecuentemente, era imposible ascender al grado de general al recomendado del presidente. Asimismo, Bruno Pacheco nuevamente habría preguntado al coronel del ejército, al general del ejército, por el coronel Ciro Heriberto Bocanegra Loaiza, y Vizcarra Álvarez también le contestó que no era posible porque este ocupaba el tercer puesto y que no podría llegar al primer puesto. Y además no estaba siendo considerado por el comité de asesoramiento que aprobaba los ascensos. Es en ese momento que el ministro de Defensa de aquel entonces, Walter Edison Ayala González, habría propuesto para que el próximo año se modifique la ley. Ante ello, contestó el comandante general del ejército: la ley no tiene que cambiar en nada, señor ministro. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. A las 18:30 aproximadamente del mismo día, las personas que estaban en ese lugar, José Alberto Vizcarra Álvarez, Walter Edison Ayala González y Arnulfo Bruno Pacheco, habrían ingresado al despacho del presidente, y el presidente en esa reunión se habría dirigido a José Alberto Vizcarra Álvarez y le habría manifestado las razones por las que sus recomendados no habían ascendido al grado de generales. Una vez más, el comandante general del ejército le explica las razones por las que no era posible ascenderlos. Ante ello, el presidente había insistido en que se incluya en la lista de ascenso al coronel Ciro Heriberto Bocanegra Loaiza, petición que una vez más fue denegada por el comandante general, diciéndole que no había ninguna posibilidad. Ante ello, el presidente de aquel entonces habría dicho: bueno, si no podemos hacer nada, tendremos que respetar la propuesta institucional. Sin embargo, en ese mismo momento, el ministro de Defensa de aquel entonces, Walter Edison Ayala González, habría expresado nuevamente la posibilidad de cambiar la ley. Sin embargo, el comandante general del ejército, una vez más, dijo que no era posible cambiar la ley. Posteriormente, con fecha 23 de octubre del año 2021, el entonces presidente de la República expidió las resoluciones supremas que otorgan el ascenso al grado de general del ejército y en los cuales no estaban sus recomendados. Asimismo, como quiera que el comandante general del ejército peruano, José Alberto Vizcarra Álvarez, se negó a ascender a los recomendados por el presidente al grado inmediato superior de generales, el presidente de la República emitió la resolución número 104-2021-DE del 3 de noviembre del año 2021,
suscrita por el presidente y refrendado por el ministro de Defensa de aquel entonces, Walter Edison Ayala González, y publicado en el Diario Oficial del Peruano el 4 de noviembre del año 2021, pasando a la condición de retiro al entonces comandante general del Ejército, José Alberto Vizcarra Álvarez, y se entiende como una cuestión de desobediencia a la orden que habrían impartido. Y se entiende también que este paso al retiro era de manera irregular, toda vez que dicho comandante general estaba recién en ese puesto hace 3 meses. Asimismo, en relación a los ascensos en la Fuerza Aérea del Perú, no fue ajena la injerencia del ministro de Defensa de aquel entonces. En ese proceso de ascenso que empezó el 1 de enero del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, las fechas decisivas eran entre la primera semana del mes de octubre, puesto que en esa fecha se tenía que formular las propuestas de ascenso. Por lo que el 14 de enero del año 2021 se determinó quiénes eran los oficiales candidatos que concursarían al grado inmediato superior, entre ellos Edgar Jesús Briceño Carnero y el coronel FAP Carlos Enrique Castillo, además de Eber Román Vilca Vargas, con una atingencia que para los 2 primeros puestos no había ninguna vacante, mientras que para el tercer puesto, que postulaba como especialista jurídico, vale decir como asimilado, había una vacante, pero Eber Román Vilca Vargas no estaba en el puesto expectante. Ante ello, así como sucedió en el Ejército, la organización criminal de aquel entonces, liderada por el presidente de aquel entonces, pretendía que los oficiales Edgar Jesús Briceño Carnero y Carlos Castillo Ruiz y Eber Vilca Vargas asciendan al grado inmediato superior. Y hubo una primera injerencia por parte de Arnulfo Bruno Pacheco Castillo para que estos puedan ascender. Sin embargo, no tuvieron éxito. Después hubo un segundo intento a través del PNP, Wilberto Harlevy Castillo. Tampoco resultó eficaz esa gestión. Finalmente, en tercera y última instancia, se trató de hacer ascender a estas personas a través del ministro de Defensa, Walter Edison Ayala González, lo cual tampoco surtió sus efectos. En ese sentido, el 1 de octubre del año 2021, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo se habría comunicado por vía telefónica con el entonces comandante general FAP, Jorge Luis Chaparro Pinto, para solicitarle que estos oficiales asciendan al grado inmediato superior porque eran los recomendados del presidente. Sin embargo, Chaparro Pinto le contestó que no era posible porque no había ninguna vacante. En ese mismo sentido, se entrevistó también Bernal Rabanal con Chaparro Pinto, a quien también le dijo que los recomendados del presidente debían de ascender. Chaparro Pinto también le contestó a él que no era posible que ellos puedan ascender. Finalmente, entre el día 1 y el 7 de octubre del año 2021, el comandante general de la FAP, Jorge Chaparro Pinto, fue citado a la oficina del entonces ministro de Defensa, Walter Edison Ayala González, quien le manifestó su pretensión de ascenso de los generales Briceño Carnero y le dio los nombres de los generales, de los coroneles FAP, Carlos Enrique Castillo Ruiz y Herbert Román Vilcas Vargas. Una vez más, Chaparro Pinto le expuso que no era posible ascenderlos porque para los 2 primeros no había vacantes y para el tercero, el que estaba en la lista de ascensos expectante le llevaba por 1 punto. Por tanto, no podía atender el pedido del presidente.
Ante esa negativa, al igual que sucedió en el Ejército, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire Jorge Luis Chaparro Pinto, fue pasado a la condición de retiro con una resolución suprema publicada en El Peruano el 4 de noviembre del año 2021. Siendo así que a los 3 meses de haber estado ocupando el cargo y por no haber aceptado las propuestas del presidente que los hacía llegar, entre otros a través del ministro de Defensa, fue pasado de manera irrazonable al cargo, a la condición de retirado. En relación a los ascensos de la Policía Nacional del Perú, no fue ajena la forma como operaba la organización. En ese sentido, en el proceso de ascenso del año 2021, este proceso se gestó con una constante visita de coroneles a Palacio de Gobierno, que inicialmente eran atendidos por el secretario general y luego los hacía pasar a la presidencia. Los que visitaron a Palacio de Gobierno fueron los coroneles Jorge Luis Castillo Vargas, Enrique Antonio Goicochea Chunga, Roger Pérez Figueroa, Nicasio Zapata Zúcluple y Manuel Jesús Rivera López. Coincidentemente, el ministro de Defensa de aquel entonces, Walter Edison Ayala González, amigo de los 2 oficiales que se ha mencionado, la fecha 28 de octubre del año 2021 en que visitaron Palacio, se quedaron en Palacio a conversar con él. Y aquí surge importante destacar que un colaborador eficaz, el número 3-2022, ha señalado: 2 días después ingresa Walter Ayala a Palacio, cuando aún era ministro, y estando Bruno Pacheco en secretaría, a las 7 de la noche aproximadamente le indica que quería hablar con el presidente Castillo, indicándole que deje de ingresar también a Nicasio Zapata Zúclupe y a Jorge Rivera, porque iban a buscar al ministro. Luego Pacheco se retira de su despacho y después de 20 minutos el ministro Ayala le indicó que el presidente le ha dicho que considere a los 2 amigos para los ascensos, vale decir a Nicasio Zapata y a Jorge Rivera. Ante ello, habría también intervenido Javier Santos Gallardo Mendoza, promoviendo la elaboración de una directiva de ascensos. Es así que una vez realizada los lineamientos de ascensos en la Policía Nacional del Perú, en un primer momento se elaboró una propuesta de directiva en el cual se contemplaba que el puntaje para las entrevistas debían de ser de 30 puntos. Propuesta que se presentó al general de aquel entonces, José Méndez Legua, en su condición de director de Recursos Humanos de la Policía, y luego al comandante general de la PNP, quien, siguiendo los lineamientos del presidente, manifestó que el puntaje propuesto para la entrevista personal debía pasar de 30 a 50 puntos. En la entrevista, cada postulante debía de exponer un tema que era de su elección al azar, de un total de 35 temas que serían definidos por el Estado Mayor. Luego dicha directiva se aprobó pese a la oposición de Asesoría Jurídica, porque Asesoría Jurídica sostenía que dar un puntaje a la entrevista de 50 puntos era subjetiva, y pese a la oposición de Asesoría Jurídica se aprobó ese lineamiento y que se señaló que el puntaje para entrevistas valía 50 puntos. En ese sentido, el presidente de aquel entonces habría ordenado al secretario general, 2 semanas antes de los resultados, que reciba al suboficial brigadier Jorge Tarrillo Gálvez, quien era escolta del presidente de aquel entonces y hombre de confianza, y este le entregó una lista de coroneles que tenían las expectativas de ascender al grado de general.
Entre esta lista estaban Enrique Antonio Goicoechea Chunga, Freddy Aristo del Carpio León, Edward Rango Espinosa López, Eginardo Diego Pérez Chávez, Max Henry García Esquivel y Pedro Rodolfo Villanueva Nole, para ser entregados a Gallardo Mendoza para que los mencionados oficiales sean ascendidos. Luego de ello, el 28 de octubre del año 2021, acudió a Palacio de Gobierno el entonces ministro de Defensa y le dice a Bruno Pacheco que autorice el ingreso de los coroneles Nicasio Zapata Zúcluple y Manuel Jesús Rivera López para que conversen con el presidente de aquel entonces y que estos iban a ser agradecidos, en clara alusión a un beneficio económico a favor, se entiende, del presidente de la República. Cada oficial que buscaba ascender al grado de general, según lo manifestado por más de un colaborador eficaz, consistía en pagar entre 20,000 y 40,000 dólares que finalmente recibía el presidente de la República a través de Jorge Tarrillo Gálvez, quien habría desempeñado el rol de cajero dentro de esta organización. Los mismos que sucedieron entre las semanas 8 y 14, entre los días 8 y 14 del mes de noviembre del año 2021. Es así que los coroneles de la Policía Nacional del Perú antes señalados ascendieron al grado de generales, a excepción de Nicasio Zapata Zúcluple y Manuel Jesús Rivera López, que habrían ascendido al cargo de generales a través de las influencias que habría brindado el entonces ministro de Defensa, Walter Edison Ayala González. El nombre de los ascendidos fue publicado mediante las resoluciones correspondientes el 19 de noviembre del año 2021. Una vez producidos los ascensos irregulares de los generales de la Policía Nacional del Perú, estos habrían sido asignados a puestos estratégicos para que el presidente tenga el control de tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, en este caso de la Policía Nacional. En ese entendido se tiene cuál es la participación específica del señor Walter Edison Ayala González, a quien se le atribuyen los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho activo. En relación a la organización criminal, haber integrado parte de una agrupación criminal de manera estructurada, vertical, liderada por aquel entonces presidente de la República, donde el exministro de Defensa habría formado parte del medio mando de la organización criminal denominada el brazo ministerial y habría actuado de manera coordinada tanto con el secretario general de Palacio de Gobierno como con el presidente de la República para coordinar los ascensos de las personas ya antes señaladas, y específicamente habría tenido participación en el ascenso de Manuel Jesús Rivera López y Nicasio Zapata Zúcluple. Asimismo, en fecha 28 de octubre del año 2021, habría intercedido ante el presidente de la República a cambio de retribuciones económicas ascendente a la suma de 20,000 soles por los ascensos de los coroneles antes señalados. En relación al delito de patrocinio ilegal, como ya se ha señalado, el ministro de Defensa de aquel entonces habría tenido activa participación tanto en los ascensos del Ejército como de la Fuerza Aérea del Perú, y que no habría cometido, si bien no fueron ascendidos los recomendados por el presidente, este sí tuvo una participación tratando de que los
recomendados por el presidente puedan ascender al cargo de generales. En relación al abuso de autoridad, como también ya se ha señalado, tanto el comandante general del Ejército, José Alberto Vizcarra Álvarez, como el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Luis Chaparro Pinto, se negaron a cumplir con los mandatos del presidente, los mismos donde tuvo también participación el ministro de Defensa, Walter Edison Ayala González, y que por ese hecho, con las respectivas resoluciones, ambos generales pasaron a la condición de retiros de manera abusiva o arbitraria, solo a los 3 meses de haber asumido el cargo que ostentaban. En relación al tráfico de influencias, aprovechando el alto grado funcional que tenía en su condición de ministro de Defensa, habría intercedido ante el presidente de la República para que Nicasio Zapata Zúcluple y Manuel Jesús Rivera López asciendan al grado de generales de la Policía Nacional. Asimismo, en relación a el delito de cohecho activo genérico, la conducta desplegada por el investigado ministro de Defensa de aquel entonces, Walter Edison Ayala González, consistió en que durante el proceso de ascenso de la Policía Nacional del Perú 2021, promoción 2022, habría consistido en la entrega de donativos a favor del presidente de la República. Los hechos que el Ministerio Público atribuye a el ministro de Defensa de aquel entonces encuentran respaldo probatorio no solamente en la declaración de los generales tanto del Ejército como de la FAP, sino que además se tiene también la declaración de testigos protegidos, quienes han señalado la forma y circunstancias como es que el ministro de Defensa habría desplegado las conductas que el Ministerio Público le atribuye. Además de la declaración de la ciudadana Carolyn Lisbeth López Arredondo, quien habría señalado, cuando se le preguntó si tenía conocimiento si otros efectivos policiales o militares habrían entregado un beneficio o dádiva a Bruno Pacheco o Walter Ayala, que el presidente de la República le habría comentado en algún momento que el dinero lo recibía Tarrillo y que éste entregaba a el presidente de la República. Consecuentemente, señores congresistas, el Ministerio Público trae un hecho al Congreso que tiene relevancia penal, por lo que en atribución a sus funciones de tenerlo en consideración, se geste o se dé el trámite correspondiente para que el Ministerio Público inicie las investigaciones formales y eventualmente se pueda judicializar el caso. Gracias. Gracias, señor fiscal. Damos ahora la palabra al señor Walter Ayala. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dejar constancia que no tengo abogado, se me está prohibiendo el uso de un abogado. Voy a informar sobre hecho como cualquier ciudadano. Muchas gracias. Voy a comenzar. He escuchado con mucha atención acá al señor del Ministerio Público y es por esa razón que se tiene que hacer un cambio, una reforma total en el Ministerio Público, porque acá he escuchado muchas palabras del señor fiscal que él presume consistiría, o sea, yo en todo su relato nadie dice que me ha dado un solo, para comenzar, pero él dice, ¿no?, de que él presume, ¿no?, y él entendería, y claro, él entiende lo que le conviene, ¿no?, pero acá nadie ha hablado de dinero. Habla también de colaboradores, habla de Carolyn López, de Bruno Pacheco, y acá los señores congresistas saben mucho sobre colaboradores, porque también un señor filósofo, y que se contradice, porque acusa a uno, a otros no, o sea, es un dicho, pero hablemos de pruebas materiales.
Y también ha dicho cosas que no se ajustan a la verdad. Yo voy a decir la verdad el día de hoy y como es, porque yo nunca he negado algunas cosas. Es verdad, por ejemplo, que yo pregunté por ciertos ascensos. Eso es verdad y nunca lo he negado, porque era el ministro. Y también es verdad que tengo acá las comunicaciones de los WhatsApp que tanto habla, y acá están las conversaciones que el mismo comandante general de ese momento me contesta, me dice: ministro, uno asciende, el otro no asciende, el otro no se presentó. Hay conversaciones que son amigables de información, inclusive el mismo decán, cuando lleva el documento, el WhatsApp no dice que lo asciendan, sino dice que está en tal nivel, ¿no?, de ascenso, pero nunca se habla de una orden de ascender, porque eso no se puede hacer. Para comenzar, lo que desconoce creo que el Ministerio Público, lo debe saber acá el señor Montoya, que ha sido militar, que cuando hay un ascenso, la comisión se crea en enero del año 2021 en este caso. La comisión ya está y comienzan, claro, ¿no?, revisando los legajos, comienzan viendo cuántos vacantes va a haber. Si no hay vacantes no pueden ascender. Hace un momento escuché decir, ¿no?, de que insistía que asciendan a tal persona, pero el otro decía no, de que no hay vacantes. Es un imposible que ascienda algo cuando no hay vacantes. Y aparte de eso, quien asciende, si bien es cierto, da la firma para el ascenso es el presidente de la República, pero quien hace el cuadro de mérito es la Junta de Ascensos. Y la Junta de Ascensos está hecho por 20 generales. El comandante general no puede ascender, eso es mentira. Un solo hombre no puede ascender. Quien asciende es el comité, previa evaluación de currículum, previa evaluación de cursos, previa evaluación de requisitos y de entrevistas, ¿no? Al final sale claro, un cuadro de mérito, y la última palabra lo tiene el comité. El presidente solamente lo que hace es refrenda nada más cuando hace la propuesta. Y ha faltado la verdad acá al Ministerio Público, de repente por ignorancia, pero yo lo voy a aclarar. Él habla de que mi persona fue a Palacio de Gobierno con el señor Vizcarra con el fin, digamos, ¿no?, de hablar con el presidente, ¿no?, porque yo le reclamaba porque no hace. Eso es mentira. Y eso está probado con los WhatsApps también que he presentado. El día al que hace referencia, el día creo 15 de octubre, es verdad, fuimos a Palacio de Gobierno porque ese día el general Vizcarra iba a viajar a China y él quería que el presidente lo firme en el día, y que me dijo: señor ministro, que firme el tema de los ascensos para yo irme tranquilo ya, porque voy a viajar y no puedo dejar así. Y yo dije: bueno, yo recién le he mandado y eso tiene que revisar, pues no, pero y me dice: si vamos, pues no. Esa fue la forma en la cual, digamos, no hemos llegado a Palacio de Gobierno, y no por otra cosa. También habla algo, la verdad, que creo que ignora el tema del legislativo. Las leyes lo hace el Congreso. Yo no puedo llegar a cambiar de leyes, esperarnos un poquito para cambiar leyes y ahí ascienden. Esa es mentira. Un proyecto de ley demora, pasa por una comisión, demoraría un año, hasta a veces las leyes no salen. ¿Cómo yo voy a querer aguantar un proceso de ascensos cuando ya está, digamos, no la propuesta hecha, uno, y dos, querer cambiar la ley para que el ascenso se retrotraiga? Eso es imposible. Eso no se puede hacer, y los militares que me están escuchando deben de saber. Por otro lado, yo a los oficiales al que se ha mencionado, que yo he tomado acá su nombre, yo no los conozco, nunca los he visto. Me hablan acá, por ejemplo, de estos oficiales: Edgar Briceño, Vilca Vargas y dos más del ejército. Yo no los conozco, nunca yo lo he visto. Yo no sé ni quiénes son. Yo he preguntado, claro, porque venían al despacho a decir: ministro, está ascendiendo gente que tiene denuncias, o si no, una denuncia también que hubo, ¿no? Hay una persona que no asciende porque le han pedido que ponga un tolo, y como él no ha puesto su dinero, hay una represalia. Yo le llamaba a preguntar: yo no puedo hacer eso. Yo a usted le reto que usted me demuestre una declaración donde diga que a mí me han dado un sol.
no existe. Usted rebusque todo la carpeta fiscal, nadie me ha dado a mí un sol. Como yo siempre he dicho, sería yo un miserable en pedir un sol a un colega policía. Yo he sido policía también y también sería pedir no a un militar. Al contrario, el día que a mí se me pasan las propuestas de ascenso para coroneles, en el mismo día lo firmé y lo entregué y se publicó. En el tema de generales sí demoró un poco porque quien lo firmaba era el presidente de la República. Yo cumplí con hacerlo llegar. El comandante general de ese momento quería irse a China y dejar todo ya, digamos, firmado y publicado. Ese era el apuro. Pero todo este problema de la vacancia del presidente Pedro Castillo justamente nace con los ascensos. Esos señores que denunciaron en ese momento, y me refiero a este ex comandante general Chaparro Pinto y otro señor Vizcarra Álvarez, en el gobierno de la señora Boluarte la Traidora, estuvo como viceministro. Esto fue su premio. Y el señor Vizcarra Álvarez estuvo como director general de inspectoría, o sea, recibieron sus premios. Esa es la conclusión que yo tengo. ¿Y qué pasó cuando ellos salieron a denunciar? A los pocos días presentan la primera moción de vacancia. En el mes de noviembre presentan la primera moción de vacancia. ¿Y quién lo firma? A ver, vamos a cortar un ratito. La audiencia es con nosotros, no es con las cámaras. Así que, por favor, sí, es con nosotros. A nosotros es que tiene que dar cuenta, no a las cámaras. Sí, solamente para corregir eso. Voy a mirar al frente en todo caso. O mejor si le mire ustedes. Entonces, estos señores hacen la denuncia y al momento, estos congresistas, 28 congresistas, uno está sentado acá en la mesa, el señor Montoya, presentan la primera vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Entonces, para mí, la verdad, esto es algo político y hasta el día de hoy no hay ninguna prueba. Yo estoy tranquilo que esto pase por último, ¿no?, a la Fiscalía, pero yo sé que esto se va a archivar en el Poder Judicial, porque los jueces necesitan pruebas y hemos visto, ¿no?, cuántas, digamos, personas han estado presas y ahora sus casos se le han archivado sin defender a nadie. Pero lamentablemente esto pasa en la Fiscalía, por eso, como digo, tiene que haber una reforma. Esa es con relación al tema de las Fuerzas Armadas. Vamos al tema de la policía. En el tema de la policía, es verdad que el señor Manuel Rivera es mi amigo, es mi promoción, lo conozco más de 30 años, hemos hecho el pregrado en la universidad y hemos hecho también el curso para jueces superiores en la Academia de la Magistratura, lo conozco más de 30 años. Y el señor Nicasio Zapata era mi vecino, lo conozco más de 25 años, son mis amigos. Uno va a ser tan miserable para pedir a un amigo un sol. Eso solamente cabería en el pensamiento de una persona que no defiende la legalidad. Es verdad que se autorizó su ingreso, pero como yo le he vuelto a decir, y es bien clave el día que trae a colación acá el Ministerio Público, creo que hace referencia al día 28 de octubre. Yo el 28 de octubre sí estuve en Palacio y le hice ingresar al señor Manuel Rivera porque una promoción de la universidad había fallecido su hijo y por no dejarlo afuera yo lo hice pasar. Eso es verdad. Y al rato por acá aparece el señor Nicasio Zapata, porque él había estado en el Ministerio de Defensa y se había llevado mis lentes. Nada más eso pasó. Ese día yo no hablé con el presidente de la República. Prueba de eso debe ser el cuaderno. Si investigan bien, pidan el cuaderno, porque cada persona que entra a hablar con el presidente se anota en el cuaderno. Yo no ingresé ese día a hablar con el presidente. ¿Y en qué momento yo le voy a hablar al presidente que asciende a estas dos personas? Y además por razonamiento lógico o por las máximas referencias como se dice. Si yo hablo con el dueño del circo, que es el presidente de la República, ¿para qué va a hablar con los payasos? ¿Para qué va a hablar con Pacheco, para comenzar? Pacheco era un secretario, un funcionario de menor nivel que en ese momento que era ministro. Era algo innecesario. Y por último, el señor acá del Ministerio Público ha dado su relato, pero más ha hablado del policía que le dicen la sombra, ¿no? Ha hablado también, ¿no?, de Pacheco, ha hablado de otros nombres, de otros comandantes generales. Es más, ni siquiera yo he conversado con el señor que era comandante general de ese momento y habla del reglamento. Yo era ministro de Defensa, yo no era ministro del Interior. El ministro del Interior que se haga responsable de su cartera. Yo tengo muchos años en el derecho.
nunca se me ha procesado por corrupción. Vemos que lamentablemente hay más de 80 congresistas procesados, y yo no digo que sean culpables, pero saben que por la boca de una persona que se quiere salvar, esa persona es capaz de vender su alma al diablo y acusar. Yo pido a ustedes, señores congresistas, que sean imparciales, aunque he presentado mi escrito pidiendo que algunos se aparten porque ya han denunciado y no va a haber objetividad, no va a haber imparcialidad. Pónganse que yo esté de juicio y ustedes vengan a mis manos, van a desconfiar. Entonces, para que no haya desconfianza, que se abstengan y que pase a otro congresista más, digamos, no, que pase, por ejemplo, a la señora Pasión Dávila. ¿Tanto miedo tienen a Pasión Dávila? Si ustedes lamentablemente ya tienen una línea, fueron los que pidieron la vacancia del presidente Pedro Castillo, en una, dos, tercera y una cuarta ilegal vacancia, vemos que la han sacado. Justamente como por estos hechos de ruptura de la democracia es que se fugan, pues. Es por eso que se fugan. Lamentablemente, y los países extranjeros no ven mal, porque no ven que acá existe seguridad jurídica. Acá el día de mañana te pueden meter preso. Pero gracias a Dios esto se va a acabar. Cuando venga el nuevo Congreso y cuando yo esté sentado y donde están ustedes, esto se va a acabar. Pero yo no voy a ser malo, porque no soy perverso. Trato de ser una persona justa. Y eso lo pido a ustedes ahora que están sentados ahí, porque esto ya se acaba. Bueno, algo más para no olvidarme. Habla de una organización criminal y lo he repetido varias veces. Y yo le digo acá al señor representante del Ministerio Público que la organización criminal se encontraba en el Ministerio Público. Y eso no lo digo yo, acá está el organigrama. Esto lo dice la misma Fiscalía. ¿Y cómo se llamaba esa organización criminal? La fiscal y su cúpula del poder. ¿Quién la lideraba? Alias Bani. Y sin embargo vemos que esta subcomisión ha archivado la denuncia de muchos aforados por cosas de repente que donde sí se ve pruebas palpables. El tema de los mochasueldos. El tema, por ejemplo, ¿no?, de una persona que cobraba un enchapado de piso, ¿no?, por favores en el Congreso. Temas palpables. A la señora, esta usurpadora Dina Boluarte, le han archivado las denuncias. Entonces, por temas donde ha habido objetividad, donde ha habido pruebas, han archivado. En este caso, no hay nada. Nadie me indica a mí que pidió un sol. Lo que dice acá el señor fiscal es lo que él cree, lo que él supone. Él dice, y acá nota una frase que es muy bueno leerla así de manera completa para que me puedan entender. Él habla, dice, ¿no?, que iban a ser agradecidos, dice. Ahora lo que él dice es en clara alusión a un beneficio económico, ¿se entiende? O sea, ya, yo niego eso, pero supongamos que yo diga, con esta pasión de Ávila, ¿no?, se va a ser agradecido. Hay que ser podrido para pensar que uno va a estar cobrando dinero. ¿No le parece? Y por eso me está poniendo tráfico de influencias y cohecho. Mientras hay gente que se llena los bolsillos con billones y están caminando como si nada y sus procesos están archivados. Ahora, yendo allá al tema, mi abogado no ha venido, pero algo quiero decir con relación a la tipicidad. Organización criminal, el mismo Congreso ha cambiado las leyes, la pena menor debe superar los 6 años. De todos los delitos que me están hablando, ninguno supera los 6 años. No hay organización criminal. Y eso lo dice la ley. Usted como fiscal debe de saberlo. Uno debe de leer, no solamente irse en lo que uno piensa, pero sin, digamos, no leer las modificatorias. 2. En el tema de patrocinio ilegal. ¿Qué dice el tema de patrocinio ilegal? El funcionario que intercede, dice, ¿no?, con que pone interés. Pero debe ser un interés real, pues, ¿no? Si yo voy de repente, digamos, ¿no?, a un juez, porque el juez va a sacar una sentencia, el juez es el idóneo, entonces ahí estaría recurriendo a alguien idóneo. Pero en el caso que yo pregunte al comandante general, el comandante general no puede hacer lo que es nada si no tiene, digamos, no el control de la junta de selección. Entonces ahí no se podría ejecutar nunca, ¿no?, ese delito.
Entonces, ¿qué patrocinio ilegal me hablan? Y más aún, como yo dije, yo ni los conozco a estos señores, ni he pedido su ascenso. Y eso ya lo dijo el edecán también en su declaración ante el Ministerio Público, porque se le pregunta al edecán, el ministro le ordenó, él dijo que no. ¿Y usted por qué llevó eso? Yo llevé eso porque el ministro quería saber en qué estado, en qué nivel de ascenso estaba, porque había recibido quejas, ¿no? Eso es lo que dice el edecán. El mismo edecán que también es militar. Con relación al tráfico de influencias, como vuelvo a decir nuevamente, si yo tenía al presidente, que era el dueño del circo, ¿por qué voy a buscar yo al payaso para pedirle un favor? Es algo, la verdad, que no calza. Y más aún que ni el presidente puede ascender. Quien asciende, como se dice, es la Junta de Selección bajo un reglamento. Que el reglamento lo cambiaron, que el reglamento, eso yo no sé. En ningún momento me he hecho mención tampoco por ahí. Entonces, ¿yo cómo voy a saber eso? Eso escapa de mis manos. Lo único que me vincula con los ascensos de la Policía Nacional es verdad que esos dos señores son mis amigos. Nada más. No hay más. Revisen bien, no hay más. Y en el tema de las Fuerzas Armadas, lo único que me vincula a mí con ellos sí es que yo pregunté. Pero nunca pedí un ascenso. Y prueba de eso es que no hay pruebas. No hay pruebas. Y prueba de eso también hay indicios acá, como el señor hace su teoría, que yo también hago mi teoría del caso, que estos señores, cuando fueron pasados al retiro, ya de manera maliciosa dijeron, no, que me habían dicho hace 2 meses atrás, ahora me recuerdo. ¿Y por qué no se recordaron en ese momento? Si yo ofrezco una coima o pido algo ilícito, uno está en la obligación de denunciar si funcionario público, si no también comete el delito de omisión de denuncia. Y estos señores en ese momento hablan cuando ya están en la calle. Y sobre el abuso de autoridad, las leyes han cambiado. Pero en ese momento, era facultad discrecional del presidente de la República elegir un comandante hasta por un día. Y ya ha pasado. En el caso de Alan García ha pasado. En el caso de Ollantumal ha pasado. Hasta con menos tiempo. Nadie dijo nada. Y alguien habló de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ha habido militares que han firmado el acta de sujeción de Vladimiro Montesinos. Eso es vergüenza, eso es vergüenza. Pero sin embargo ahora se rascan las vestiduras. Yo no soy un delincuente, no soy un corrupto. Y si ustedes no me hacen justicia, me lo hará el Poder Judicial o me lo hará la Comisión de Derechos Humanos. Pero la justicia demora, pero llega. Ya para concluir, se hablaron del Carolín López, y la señora Carolín López, esa señora se ha salvado el cuello porque ha hecho un montón de mentiras, y prueba de ello es que cuando la han entrevistado a la prensa sobre una versión que cambió más de 7 veces. Ella dijo, por ejemplo, que se había reunido, creo, el señor Aníbal Torres con Bruno Pacheco, y ella también estuvo presente. Ahí cambió, no, que estuvo en el carro 7 veces. Y hasta a mí me han llamado para su declaración de la señora, pero hasta donde yo sé no existe sentencia de coerción eficaz. La señora, la verdad, ella ha dicho muchas cosas, pero no ha podido probar. El señor Bruno Pacheco ha salido en Willax denunciando que recibió presiones, que él llegó a la FICOP y en la FICOP lo presionaron. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el parte de los ascensos? Y él dijo que no ha habido corrupción en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y si él en ese momento, aunque él no dice que lo ha dicho, pero si lo hubiera dicho, ya lo desmintió. El señor fiscal presente ha hecho mención acá al señor Tarrío Gálvez, quien era supuestamente quien cobraba el dinero. Y también ha hecho alusión al señor Bruno Pacheco, quien dice que Bruno Pacheco ya había pedido, digamos, los supuestos ascensos a los comandantes generales. Y de ahí dijo, no, porque en la segunda oportunidad, ya que no pudo Bruno Pacheco, lo pidió un miembro de la Policía Nacional, de nombre Bernal Rabanal.
y ya, como en la tercera, ya como no podía en la tercera, fui yo quien trató, ¿no?, de ver esos ascensos, ¿no? Entonces, en el supuesto caso que esta fuese verdad, me pone a mí como organización criminal y me pone que mi función todavía era la de captar coroneles. Entonces, hay una contradicción. ¿Y por qué Bruno Pacheco, según su dicho, él era quien estaba interesado, y de ahí el señor Bernal, y de ahí último yo? Veo contradicciones y espero, ¿no?, de que las aclaren en todo caso, ¿no? Y espero también que los señores congresistas sean imparciales, pues, ¿no? Gracias. Gracias, señor Walter Ayala. Vamos a darle el uso de la palabra al congresista delegado para que formule preguntas. Bueno, él ha alcanzado las preguntas por escrito. Señor secretario técnico, por favor, formula e indica qué parte le corresponde la respuesta, a la Fiscalía o a la parte demandada. Con su autorización, señora presidenta, efectivamente el congresista delegado ha remitido su pliego interrogatorio en esta parte para el señor Walter Ayala González. Lo ha dividido en 3 aspectos. El primero es el siguiente. Respecto a la imputación por organización criminal y tráfico de influencias agravados, ascensos PNP, primera pregunta. Para que diga si en su cargo de ministro usted instrumentó un rol específico de gestionar ascensos y evaluar los perfiles coroneles de la Policía Nacional de Perú. Tiene la palabra, señora Ayala. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No lo escuché bien. Secretario, por favor. Con su autorización, presidenta. Primer aspecto, respecto a la imputación por organización criminal y tráfico de influencias agravados relacionados a los ascensos de la Policía Nacional del Perú, el congresista delegado formula 4 preguntas. Pregunta número 1, para que diga si en su cargo de ministro usted instrumentó un rol específico de gestionar ascensos y evaluar los perfiles coroneles de la Policía Nacional del Perú. Tiene la palabra, señora Ayala. Ya, no. Y prueba de eso es que, eso no era mi función. Por eso hay un comité. Y también que el señor Bruno Pacheco hasta el momento no ha dado ninguna prueba, ¿no? O sea, ¿cuál es lo único que a mí me vincula? Y yo lo dije desde el primer día. Si ustedes revisan la prensa de octubre del año 2021, yo dije desde el primer día, son mis amigos, sí, pero lamentablemente ya de ahí el señor Pacheco es presionado, como él mismo lo indica en Willax, y bueno, ahí ha dicho cualquier situación que tampoco me vincula, que tampoco dice que yo he dado dinero, que me ha dado dinero, ¿no? O sea, el dinero ponle un costado porque nadie dice que me ha dado a mí un solo. Gracias. Secretario técnico tiene la palabra. Con su ordenancia, presidenta, pregunta número 2, para que diga, se reunió en Palacio de Gobierno el 28 de octubre de 2021 con los coroneles Nicasio Zapata Súclupe y Manuel Jesús Rivera López para coordinar sus ascensos a general. Tiene la palabra, señora Ayala. No, pero quiero aclarar algo ahí. Yo ese día llego a Palacio de Gobierno y cuando yo llego lo encuentro al coronel Rivera esperándome, porque de ahí nos íbamos a ir a un velorio de una promoción de pregrado. Y yo, por no dejarle afuera, le hice pasar. Ese fue mi error. Yo lo hice pasar, pero nunca es que hayamos coordinado ingresar y ponernos peor todavía. Y yo quiero hacer algo nuevamente y lo repito con negrita porque es muy importante. Si fuese cierto que yo tuviese confianza con el presidente Pedro Castillo, porque yo fui invitado, o sea, el contexto que yo llego también es bueno para que era un tema del señor Lío. Y cómo yo llego porque yo presenté un amparo contra el Congreso y ahí me hacían entrevista y gané notoriedad. Por ahí que a mí me invitan. No es que yo lo haya conocido de más antes, ¿no? No tenía confianza con él ni con Pacheco. Y ustedes verán, no hay nada que me una con ellos de más antes, como para haber planeado una organización criminal, ¿no? Pienso, ¿no?, que la figura de organización criminal se ha manoseado demasiado, ¿no? Y esto lo digo de manera general, ¿no? Lo digo para mí, lo digo para todos, ¿no? O sea, lo justo. Y prueba de eso que el Congreso también ya ha cambiado, ¿no?, la ley, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el tema de la organización criminal. Gracias. Secretario técnico tiene la palabra. Pregunta número 3.
para que diga, en su calidad de ministro de Defensa, ofreció a los coroneles Zapata, Zúclupe y Rivera López interceder ante el presidente Castillo para su ascenso a cambio de la entrega de $20,000 americanos por cada uno a favor del líder de la organización criminal. Señor Ayala, tiene la palabra. Disculpen. No, y yo quiero aclarar algo acá. Nadie, ni el colaborador eficaz, dice eso. Nadie. Lo que ha dicho el señor acá de la Fiscalía, dice, ¿no?, que él entiende, ¿no?, que ya eso es su subjetividad, ¿no? Pero nadie dice que a mí me ha dado un sol. Y como dije hace un momento, no, esos dos señores son mis amigos, más de 30 años que los conozco, ¿no? Entonces, y es más, como le dije, no, yo nunca, y esto lo puedo jurar, nunca, con el presidente Pedro Castillo yo he hablado de dinero, nunca. ¿Cómo hablar con un presidente de la República eso, no? Nunca. Y la verdad que si yo salía a la prensa a defenderlo, porque yo quería, ¿no?, que el presidente de la República gobierne, termine su mandato. Ni lo conocía ni a Pacheco ni nada, ¿no? Es mi carácter, yo soy así. Cuando yo pienso que hay algo injusto, yo salgo y hablo, ¿no? Es mi perfil. No es que yo tenga un interés, ¿no?, en defender a alguien. Gracias. Secretario técnico tiene la palabra. Pregunta número 4, para que diga, ¿usted dispuso acciones con altos oficiales y funcionarios del Ministerio del Interior señalando que eran recomendaciones, intercambiando nombres de posibles oficiales de la PNP? Señora Ayala, tiene la palabra. No, y tampoco nadie dice eso, ¿ah? O sea, yo he leído toda la carpeta y nadie dice eso. No, nunca. Y como dije, yo fui ministro de Defensa. El ministro de Interior era otra persona, y el señor Gallardo, ni con él he conversado. Ni siquiera he conversado con el señor Gallardo. Y prueba de eso que yo entrego mi teléfono, no a la Fiscalía. No hay nada con el señor Gallardo, mi correo entregó todo. Yo he colaborado, desde el primer día he dado todos mis WhatsApps. Quiero decir algo muy importante, porque el señor del Ministerio Público habló del día 15 de octubre, que es una fecha, digamos, muy especial, porque supuestamente había conflictos y había todo el tema, ¿no?, de los ascensos, ¿no? Pero acá hay un comunicado del día 20 de octubre de ese año. Este comunicado, el general Vizcarra de ese momento lo pone en la página oficial del Ministerio del Ejército Peruano, lo pone. Y lo puedo leer, qué es lo que dice. Y con esto yo pienso que esto se va a aclarar también. Disculpa. Él pone comunicado del Ejército Peruano, informa a la opinión pública lo siguiente: el día 19 y 20 de octubre del año 2021, ya había pasado el 15 al que hace referencia señor fiscal, un medio de comunicación difunde noticias en la cual se cuestionaba los resultados en el proceso de ascenso llevado a cabo en la institución durante el presente año. Al respecto, el Ejército del Perú rechaza categóricamente dicha información, ya que durante el proceso se ha respetado de manera estricta la línea de carrera profesional sustentada en un riguroso sistema de evaluación, selección y promoción de oficiales al grado militar inmediato superior, desarrollando siempre en observancia del ordenamiento constitucional y legal vigente. La institución respalda los resultados obtenidos y a los órganos correspondientes, quienes fueron destinados a conducir y supervisar los procesos de ascenso en el Ejército. El Ejército del Perú reitera su permanente compromiso para el cumplimiento de las normas y leyes emanadas en nuestra Constitución. San Borja, 20 de octubre del año 2021, Oficina de Información del Ejército. Pero antes que esto salga, digamos, publicado, a mí el general Vizcarra me escribe y mire lo que me dice. Esto me lo dice el mismo día, antes de publicarlo. Me dice: señor ministro, me dice, buenas tardes. Quisiera comunicarme con usted para solicitarle autorización para sacar un comunicado institucional que respalde la seriedad y profesionalismo que se llevó sobre el proceso de ascensos, ya que algunos medios de comunicación motivados por personal desafecto están publicando noticias sin argumentos y, lo que es peor,
desvirtuando un proceso que se ha llevado de manera impecable. Agradeceré me responda al respecto. Atentamente, general Vizcarra. Esto me manda el comandante general ese día, el día 20, y yo le autorizo que publique, y acá el señor Ministerio Público dice que el día 12 o 15 ya prácticamente nos discutimos, que nos amenazamos, entonces es algo incongruente. Yo estoy mostrando acá pruebas palpables, y esto está en el expediente. Lamentablemente, como dije hace un momento, es mi teoría del caso. Estos señores comandantes generales, cuando fueron pasados al retiro, en un momento de cólera, de ira, y aconsejados por malos políticos, no digo que sean congresistas necesariamente, pero por malos políticos, dieron esta información maliciosa, estoy hablando de las Fuerzas Armadas, dieron esta información maliciosa en los ascensos, y lamentablemente esta señora que denuncia a todo el mundo, chirinos, acompañados de 20 congresistas, que algunos están acá presentes, presentaron la primera moción de vacancia bajo ese fundamento contra el presidente Pedro Castillo. Entonces vemos que esto lamentablemente ha sido algo político. ¿Cuál es el resultado? El país sigue una seguridad jurídica. ¿Cuál es el resultado? Que el presidente del Congreso ahora nos está gobernando. ¿Cuál es el resultado? Que ahora gobiernan aquellos que perdieron las elecciones. Este es el resultado de todo. Es por eso que tiene que haber una reforma del sistema de justicia, comenzando por el Ministerio Público. Muchas gracias. Secretario Técnico tiene la palabra. Con su autorización, Presidenta, en relación al segundo aspecto, respecto al delito de cohecho activo genérico, entrega de donativo. Primera pregunta, para que diga, ¿entregó usted a José Pedro Castillo Terrones un donativo económico de $20.000 americanos para que éste emitiera la resolución del oficial que habría previamente evaluado usted en ejercicio de sus deberes funcionales y otorgara el ascenso al coronel Nicasio Zapata Suclupe? Yo juro que no. Es más, yo me pondría a un polígrafo. Yo nunca he pedido un sol a ningún hermano policía, y menos al señor presidente le da un sol. Eso es una calumnia. Y nadie dice eso, dicho sea de paso. No sé de dónde sacan esa pregunta. Lo ha dado, creo, acá el Ministerio Público, entender que él entiende, ¿no?, que como un donativo. Pero ustedes imagínense, ¿no?, que por eso estoy acá sentado y por eso me están abriendo un proceso penal. Mientras que hay gente que ha mochado el sueldo a sus trabajadores con pruebas palpables, grabaciones, vouchers y testimonios, y las denuncias han sido archivadas. 80 muertos, la denuncia ha sido archivada. Los Rolex, la denuncia han sido archivada. Espero que ustedes actúen con la misma objetividad que vienen ustedes actuando, ¿no? En este caso sí no hay nada realmente. Secretario Técnico tiene la palabra. Para que diga, la suma de $40.000 americanos proveniente de Zapata Suclupe y Rivera López fue gestionada y entregada por usted a Castillo Terrones para la concesión irregular de los ascensos de ambos coroneles. Señora Ayala tiene la palabra. No, pero como vuelvo a decir eso, esas preguntas incluso están fuera de lugar, porque nadie dice que ellos han dado, que han mandado, nadie dice eso. Pueden revisar toda la carpeta, eso no dice. Pero no. Secretario Técnico. Para que diga, si usted niega la entrega del dinero al presidente, ¿cómo explica que las resoluciones supremas de ascenso de Zapata Suclupe y Rivera López fueran emitidas días después de que usted, como ministro, intercediera por ellos en Palacio? Señora Ayala tiene la palabra. Claro. Bueno, el día 28 de octubre, yo fui a Palacio de Gobierno, y ese día le hice ingresar, como le dije hace un momento, a Manuel Rivera, porque me estaba esperando. Al rato apareció el señor Nicasio a entregarme mis lentes. Pero en ningún momento se ha hablado de dinero, en ningún momento se ha hablado de ascensos, en ningún momento yo he hablado con el presidente de la República, como le dije, no, la prueba madre es que el cuaderno de entrevista con el presidente, ahí no debe estar mi nombre, porque yo no lo he visto ese día. Es más, ni con Pacheco hablé, porque Pacheco estaba tomando, eso es lo que yo escuché, que estaba por ahí metido, no sé dónde habrá estado el señor. Entonces, acá, la verdad, se están creando leyendas urbanas. Yo creo que a estas alturas hay un proceso paralelo a los oficiales en mención, y hasta donde yo sé, ese caso ya está para archivarse. Entonces, sería bueno también, ¿no?, de que se pida copias para ver qué han dicho todos estos señores, porque todas las preguntas que
que me están haciendo es una pregunta, la verdad, sacada creo de Netflix, porque en ningún momento se me ha dado, ni he pedido, ni nada. Y por último, como yo dije hace un momento, si yo tenía acceso directo, como dicen, con el presidente, ¿para qué iba a hablar yo con Pacheco? Es algo, la verdad, que no resiste razonamiento. Gracias. Secretario. Con su autorización, Presidenta. Tercer aspecto, en relación al delito de abuso de autoridad referendo de resoluciones supremas. Primera pregunta. Para que diga, ¿refrendó usted la resolución suprema número 104-2021-DE que dio por concluido el nombramiento del comandante general Vizcarra Álvarez y lo pasó a retiro a pesar de que no existía justificación o motivación para tal remoción, sino su negativa a los ascensos? Señora Ayala. Gracias. Hay que ubicarnos en ese momento. La ley recién la han cambiado el 2023, creo, o 2022. En ese momento, cuando el presidente Castillo entra al gobierno, y en todos los gobiernos anteriores, como dije hace un momento, el militar asciende hasta teniente general o general de brigada. Hasta ahí nada más asciende, general de división, así nada más asciende. El cargo de comandante general es un cargo de confianza. Y cuando tú le quitas la confianza al comandante general, el mismo reglamento dice que pasa a retiro. O sea, si el presidente de la República no hubiese querido pasarlo a retiro, la condición para que él siga en actividad, para que siga vivo, para entenderlo así, es que esté como comandante general. Y como le dije, es un cargo de confianza, así como los policías tienen un asesor de confianza, así como se nombra de repente un funcionario un cargo de confianza, uno les da y les quita la confianza. Y sobre ese punto también hemos respondido cuáles han sido los temas objetivos, como por ejemplo el tema del avión presidencial, que se le requirió en reiteradas oportunidades al comandante general y nunca estuvo arreglándose ese avión. Ese avión salió creo después de 6 meses, cuando yo ya me fui. Y el otro, el tema del batallón de ingeniería, ¿no? Que se pedía, ¿no? Que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar el río Rímac, a apoyar, ¿no?, las calles, ¿no? Y bueno, y tampoco el presidente encontraba respuesta, ¿no? Todo era, no, ya más adelante, y un presidente tiene que gobernar, pues tiene que tomar decisiones, no lo van a obligar a mantenerlo. Ahora, bueno, con la nueva ley que hay, es diferente, pero un abuso de autoridad cuando uno comete algo arbitrario, y el presidente no estaba obligado a motivar, era un acto, digamos, no de confianza, ¿no? Y así lo decía la misma ley. Entonces, ahí no ha habido, pues, no abuso de autoridad. Gracias. Secretario. Presidenta, por su intermedio, última pregunta del congresista delegado para el señor Ayala. Para que diga, ¿refrendó usted la resolución suprema número 106-2021-DE que cesó al comandante general Chaparro Pinto y lo pasó a retiro luego de que Chaparro se negara a ascender a oficiales de su interés y del interés del expresidente Pedro Castillo? Bueno, para responder tengo que decirlo que yo firmé la resolución porque para que tenga efecto el presidente lo firme y también el ministro de la cartera, pero en ningún momento ha sido por presiones, en ningún momento ha sido por represalias. Estamos diciendo fue por el tema del avión presidencial, que nunca lo reparó en el tiempo que estuvo en el cargo, inclusive después de que él salió pasaron 6 meses para que ese avión sea digamos reparado. Y estoy probando con documentos objetivos que ese señor Chaparro Pinto fue designado viceministro en el gobierno de la señora usurpadora Dina Boluarte. Y este fue el premio por el cual tengo la seguridad que él denunció, y los congresistas a la semana presentaron la primera vacancia. Fue un tema político y calculado. Gracias, señores. Ayala. Tiene la palabra el congresista Montoya. Gracias, señora presidenta. Solamente para aclarar nuevamente, las Fuerzas Armadas no rinden pleitesía a las personas, rinden lealtad a la nación y están para mantener el equilibrio en el país, no para hacer actos partidarios como los han hecho ustedes. Gracias, señor presidente. Congresista Pasión Dávila. Perdón, deshonrar y firmar un acta de sujeción a Vladimiro Montesinos. Tiene la palabra congresista Pasión Dávila. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. Para mí es algo preocupante cuando nosotros tenemos que asumir la débil gestión del Ministerio Público. Lamentable.
Eso es cuando no hay, pues, autoridades progas que han ganado un concurso, cuando han pasado todas las etapas para conocer su grado de preparación, ¿no? Ahí está, pues, eso es lo que hemos pasado. La ex fiscal Patricia Benavides, ¿a dónde nos ha llevado? Nadie respeta a nadie ahora. Estas son las consecuencias, pues. Por eso todos perdemos la autoridad cuando no hacemos respetar las normas como corresponde. ¿Por qué nos falta el respeto la población a los congresistas? ¿Por qué? Porque damos este mensaje, pues, cuando se politiza. ¿Qué cosa creen? Acá Coalición del Pueblo ya se dio cuenta, saben de todo lo que ha pasado. La Fuerza Armada ha conspirado, pues, contra Pedro Castillo, eso es cierto. Y hoy estamos observando cuando hay estas aclaraciones. Y por lo que han conspirado, han tenido cargos importantes. Ahí está, pues. ¿O qué es lo que? Yo obviamente he venido sano. Yo soy provinciano. Acá en Lima han aprendido mucha viveza. Saben todas las vivezas. Y sobre esa base trabajan para sus intereses, presidente. Espero que en el Perú sí necesita un cambio total. Ni un político que estamos hoy podemos estar en las siguientes legislaturas. Deben venir personas honestas, sinceras, sanas, que administran correctamente para cambiar al país. Y no estemos dando pena acá, ¿no?, en una situación de acusación que al final nada bien lo hace al país. Lo hace el total daño, cuando hay intereses particulares. ¿Qué es lo que se ha mostrado, pues? Es lo que hemos observado. Y actualmente, presidente, a un presidente elegido por el pueblo lo tienen en la cárcel y hasta ahora el juez, el fiscal no encuentran ni una prueba. Congresista Paciente Ávila. Pero está relacionado con el presidente. Está relacionado. La pregunta va a formularla para entonces, el fiscal o para sí, lo voy a preguntar al final. No se pregunta al presidente. Entonces, algo que nos molesta a nosotros, las personas que han venido conscientes, nos preocupa. Yo pensé encontrar en el Congreso otro nivel de comportamiento, pero mira hasta dónde nos ha llevado. Lamento. Sin embargo, al doctor Ayala quiero hacer algunas preguntas. Doctor Ayala, por su interés, presidente. En algún momento el presidente Pedro Castillo lo presionó a usted para que cometiera un acto ilegal en relación con los ascensos, o las coordinaciones se mantuvieron siempre dentro del marco de la ley y las facultades de cada uno. Señora Ayala, tiene la palabra. Muchas gracias. El presidente Pedro Castillo, como siempre he dicho, es una persona, digamos, ¿no?, un profesor rural, y desde que le conocí yo en el Palacio de Gobierno, cuando me invita al gobierno, nunca, y hace rato lo dije bien claro, me ha pedido a mí nada irregular, nada ilegal. Hasta el día de hoy, cuando a veces lo visito, me dice doctor, ¿no? Y es una persona, como todos nos hemos dado cuenta, noble, una persona que no... Yo he sido juez muchos años, no lo veo, ¿no?, en temas irregulares. Vemos que no hay ninguna prueba hasta la fecha, y en tema de los ascensos, que yo lo he vivido, esto que está acá es la verdad un invento. Se preguntó, sí, pero de ahí se agarraron para denunciar, para decir esto que vino el tema de la vacancia. Sí, de repente no, ya de ahora en adelante ya no hay que preguntar nada, pero ni siquiera cuando uno ve algo malo, porque yo también he preguntado temas malos, ¿no? Y hay conversaciones que me responde el comandante Vizcarra en ese momento, y nunca había problema, y está su mensaje, su publicación, todo, ¿no? El contexto, como quien dice, no privado, ¿no? Que nadie, ¿no? Pero en el público, ¿cómo denuncia, no? El presidente Castillo nunca me ha pedido nada irregular, nada ilegal, hasta el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Culminó. ¿Algún otro congresista que desee formular preguntas? Congresista Patricia Juárez. Sí, presidenta, gracias. Bueno, he escuchado atentamente al doctor Ayala y
a los colegas que me han antecedido, y la verdad es que hay algunas expresiones que se profieren acá y que realmente faltan a la verdad, ¿no? Yo he estado revisando alguna información del tiempo del gobierno del señor Castillo y ya parece que nos hubiéramos olvidado del problema, del desgobierno, de toda los temas de corrupción que saltaban a la vista, de cómo se gobernaba desde la Casa de Zarratea, de cómo ingresaban, cómo se encontró dinero dentro del baño de Palacio Gobierno, se encontraron $20,000, cómo se designó inclusive desde el primer momento al señor Bruno Pacheco, bajando o regulando los perfiles para que pudiera acceder a ser secretario general de Palacio Gobierno. Entonces, la verdad no vivíamos en el mejor de los mundos, era la imposibilidad de gobernar, de tener por lo menos alguna visión de estadista del señor Castillo, realmente hizo que sean épocas muy convulsas, de mucha incertidumbre, más o menos fueron aproximadamente de 70 y tantos ministros de Estado, unos estaban en un momento, otros salían de manera inmediata, renunciaban, escándalos con los ministros del Interior, como los casos de Barranzuela, por ejemplo, con la vecina y temas anecdóticos y vergonzosos como el parlante y en realidad fueron temas Karelin López, mucha desorganización, informalidad, y nada de eso, por supuesto, contribuía a lograr estabilidad en el país. No creo yo que haya habido una persecución manifiesta, sino más bien creo que el propio enemigo del señor Pedro Castillo era él mismo y las personas de su entorno que se turnaban para rodearlo y para tratar de sacar cargos, de tratar de ser designados en alguna u otra. Y creo que un poco aprovechando el gran desconocimiento que él tenía del aparato del Estado. Recuerdo yo que nosotros tuvimos, inclusive desde la Comisión de Constitución, que dar disposiciones respecto a los perfiles que debían de tener los altos cargos de todo el Ejecutivo, los ministerios, los organismos públicos descentralizados, porque era una avalancha de currículums que no tenían ningún tipo no cubrían ningún tipo de perfiles. Lo que se trataba era de copar de manera inmediata. Vimos cómo inmediatamente, por ejemplo, a sindicatos de profesores que hasta ese momento no habían sido admitidos, se les admitió a través del Ministerio de Trabajo, el FENATE, si mal no recuerdo. Realmente era un claro intento y un ánimo de aprovechamiento del Estado lo más rápido que se pudiera hacer, y eso fue realmente lo que gatilló, lo que desencadenó todo este rechazo que se dio frente a las maniobras que se estaban dando en ese momento, y una de ellas fue precisamente la designación el retiro de los comandantes generales en ese momento, y oh casualidad se dio después de que en el proceso de ascensos se determinó que habían algunos mensajes, algunos colaboradores que empezaron a señalar en ese momento, y los propios actores, que era el general Vizcarra, que lo tuvimos en la Comisión de Defensa, a señalar que efectivamente había recibido presiones, y frente a esas presiones, al no cumplirlas, fueron dados de baja. Y recuerdo claramente, y como señalé hace unos momentos, creo que cuando estábamos en sesión secreta, lo que señalaba es que son gente que hace toda una carrera, toda una vida dedicada a una
una institución para llegar al máximo cargo y simplemente retirado porque no respondió a las presiones que se le hicieron en ese momento para sacar personas o oficiales militares que estaban en el escalafón realmente más bajo y que los querían subir, ¿no? Yo lamento, Presidenta, que se esté en este momento utilizando, después de lo que nos dijo el señor Castillo en la anterior sesión, que este era un Congreso mediocre, que era un Congreso ilegítimo, que era un Congreso espurio, que era un Congreso que un poco más y las 7 plagas de Egipto nos debían de caer. Y sin embargo ahora se dice que se van a acoger o que se fundamentan su defensa técnica en las leyes 32.108 y la ley 32.138, que son parte de las leyes que mucha gente ha estigmatizado como las famosas leyes pro crimen. Es decir, ahora el señor Pedro Castillo, las personas que están vinculadas a este caso, el señor Ayala, todos se amparan en las leyes dadas por este ilegítimo Congreso, como lo han llamado muchas veces, y se pasean en todos los medios diciendo que son leyes pro crimen. Entonces yo quisiera, por favor, tener coherencia respecto a lo que se dice y luego después lo que se utiliza como argumentos y como medios de defensa, ¿no? Yo quisiera realmente saber de parte de lo señalado por el señor Ayala. Él señala que firmó la resolución en donde se cesa a los generales Chaparro y Vizcarra. Pero luego, después de eso, al poco tiempo, muy poco tiempo, se produjo su renuncia. Entonces, si él realmente consideró que era un hecho que correspondía, que era un hecho que el presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tenía toda la potestad de retirarlos del cargo, desconociendo su trayectoria y su hoja de servicios, y entonces ¿por qué renunció al cargo si todo estaba tan bien? O sea, eso es lo que yo, la verdad, quisiera que el señor Ayala nos explique, y además también no es correcto lo señalado por un congresista de la República en este recinto, cuando se dice de manera muy ligera que las Fuerzas Armadas han conspirado. Eso hay que rechazarlo, porque las Fuerzas Armadas son una institución, son realmente instituciones, Marina, Ejército, que merecen todo nuestro respeto, y Fuerza Aérea, merecen todo nuestro respeto. Y no existe una sola prueba en donde se diga de que ellos han conspirado contra el presidente Pedro Castillo. Más bien, las Fuerzas Armadas, en el momento en el que debieron de cumplir su rol constitucional de deberle respeto solo a la Constitución, en realidad lo hicieron en el momento del golpe de Estado. Entonces es realmente absolutamente deleznable que se diga que las Fuerzas Armadas han conspirado, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor Ayala. Muchas gracias. Yo también pienso que las Fuerzas Armadas no conspiraron. Lo que conspiraron fueron aquellos grupos políticos que perdieron las elecciones y hoy están gobernando. No olvidemos Casandina, no olvidemos a la señora Moyano, que dijo que había un plan, que los jurídicos están haciendo la denuncia, los periodistas. Eso no lo digo yo, eso solamente bastan las encuestas. El 37% de la población votaría por Pedro Castillo el día de mañana. Este Congreso tiene un 0.2% de aprobación, prácticamente nada. Entonces algo están haciendo mal, ¿no? Hay que hacer un mea culpa también. Dicen que hablan de los ministros, 70 ministros, claro, ahora vivimos en el país de las maravillas. Cuando este señor Santibáñez, con los audios que no es su voz y no ha entregado el teléfono, este señor del INPE, ahora esa grabación que ha salido en un dominical, y hablar del tema no de la señora Boluarte de los Rolex. O sea, vivimos en el país de la maravilla. En el tema de APP,
el tema de los hospitales, millones y millones de soles, claro, vivimos en el país de las maravillas. El tema de los mochasueldos, vivimos en el país de las maravillas. Hay que ser coherente también con lo que dice. Si yo ahora hago mención a la ley, claro, están vigentes, pues no, como abogado tengo que aplicarlas. ¿O qué quiere? ¿Que me meta el cuchillo solo? Eso yo pienso, ¿no? De que si las leyes están dadas ahí, hay que utilizarlas. Son herramientas legales. Ahora, yo he dicho bien claro, y yo quiero ser, digamos, acá, lo quiero decir ante ustedes, porque también no quiero ser, digamos, no una persona que solamente critica, sí. Hay que hacer una reforma en el Ministerio Público, y eso es para todos. Hace un momento no dije que hay gente que acá ha estado presa y de repente que nunca mereció estar preso. Ha habido muchos errores. Yo no soy de derecha ni de izquierda, ni de centro. Yo no soy de eso. Yo lo que veo es un tema objetivo. Ha habido mucho abuso del Ministerio Público, es verdad, para todos. Es verdad que ha habido un abuso de los jueces también. Una reforma del sistema de justicia, para que no haya abuso para nadie. Entonces, si es que este Ministerio Público peleaba en dos gatos en el techo y decía organización criminal, era un abuso. En el caso de PPK, el chofer y la secretaria, organización criminal. Y acá, la organización criminal viene de la Convención de Palermo. La organización criminal se crea para luchar contra la mafia organizada, contra el crimen violento, no para cazar políticos, no para, digamos, meter preso a fulano o vengano porque no piensa igual que tú. Acá las cosas en su lugar. Organización criminal, estos miserables, ¿no?, que están matando gente, estos que están cobrando cupos, estos que están extorsionando, estos sicarios que te matan de un momento a otro. Esa es organización criminal, pero sin embargo acá el Ministerio Público, lamentablemente hay dos grupos que se han encargado solamente de apelar y meter políticos adentro. Algunos con razón, otros sin razón, ¿no? Entonces, lamentablemente todo está mal. No vivimos en el país de las maravillas, así que no digamos que este gobierno actualmente, que es el gobierno del Congreso, está libre, ¿no?, de toda, digamos, imperfección, ¿no? Hay muchos errores que hay que corregirlos. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, presidente, por favor. Congresista Pasión. Muchas gracias. Creo en aras del respeto mutuo, y hay que aclarar algunos aspectos. Se dice que han bajado el nivel de perfil para nombrar presidente que ha hecho Pedro Castillo. Eso es falso. Eso lo hizo el señor Sagasti, por si acaso. Y no podemos sorprender en esos términos. El otro tema, porque la policía lo ha detenido al presidente constitucional estando presidente, sin haber tenido todavía el orden judicial o el orden judicial. Entonces, ¿sobre qué estamos? Esos aspectos hay que decirlo, pero con respeto, ¿no? Si han habido situaciones de esa naturaleza, entonces pues hay que corregir para el bienestar del país. Todos nosotros hay que consensuar sobre una base de una cosa positiva a favor de nuestro país. No podemos estar atacándonos acá por situaciones que al final no nos sirve a nadie. Nosotros debemos estar pensando cómo desarrollar integralmente nuestro país, cómo detener la extorsión. Hasta ahorita no hay la capacidad para detener la extorsión, no hay. Con esas actitudes tan débiles no vas a detener. Debemos pensar cómo nosotros paramos esta extorsión que todos los días se da. Ahí debemos estar ocupándonos. Pero sin embargo, cosas que insignificantes, lo dijo acá el doctor Ayala, esto va a archivarse, porque no hay contundencia para acusar. Y mira, ¿en qué estamos? Acá como 3 horas nosotros sentados en una situación que no sirve, con toda sinceridad. Pero entendemos, pero hay que aclarar las cosas como son. Vuelvo a decir, la policía, ¿por qué actuó siendo presidente, deteniéndole a un presidente constitucional? Muchas gracias, presidente. Señorita Presidenta, Señor fiscal, tiene la por palabra. alusión. Muchísimas gracias. He escuchado atentamente lo que ha señalado
el señor exministro de Defensa. Sin embargo, debo sostener lo siguiente. Ha señalado de manera reiterada que no hay ninguna prueba en su contra, que no hay nadie que haya dicho que le han entregado dinero. Eso no es cierto. Tenemos la declaración del colaborador eficaz número 3-2022. ¿Qué nos ha dicho este colaborador? Cuando Arnulfo Bruno Pacheco se encontró comprometido en la denuncia de los ascensos militares y policiales, se comunicó con el ministro Walter Ayala y Arnulfo Bruno Pacheco le pidió el dinero que los coroneles le habían entregado, porque se ascendieron al cargo, diciéndole, el referido ministro le contesta, que conmigo han cumplido, pero no han dado nada para él. Arnulfo Bruno Pacheco Castillo le increpó que los coroneles mencionados le indicaron que le habían entregado el dinero al ministro, pero este le indicó que ese dinero fue para el presidente. Además señala, tengo conocimiento que los coroneles Nicasio Zapata Súcuple y Manuel Jesús Rivera, a través del ministro Walter Ayala, le pagaron dinero al presidente, debido a que el ministro Ayala ingresó al despacho presidencial y se entrevistó con el presidente Castillo. Coincidentemente, el ministro de aquel entonces nos ha señalado en este plenario que ese día 28 de octubre estuvo con uno de los policías en el Palacio de Gobierno. Entonces, no es tan cierto que no exista ninguna información relacionada a que tenía conocimiento sobre el dinero que habrían efectuado los efectivos policiales. Finalmente, señorita congresista, por su intermedio quiero decir que sí, el Ministerio Público presume, el único que puede determinar más allá de toda duda razonable si el hecho sucedió o no, es el juez. El Ministerio Público recoge la información y ha recogido la información de los testigos, entre ellos los colaboradores eficaces, entre ellos los generales que fueron pasados a la condición de retiro. Ellos han señalado cuál fue la participación del exministro de Defensa. El Ministerio Público no se inventa hechos. El Ministerio Público recoge los datos, los sintetiza y bajo la sospecha razonable es que lo trae al Parlamento para que el Parlamento, en ejercicio de sus funciones constitucionales, pueda levantar el fuero que corresponde a los altos dignatarios y así investigar formalmente y, como ya se señaló, eventualmente juzgarlo en el fuero que corresponda. Gracias. Gracias, señor fiscal. Por alusión que me ha dicho el fiscal, quiero decir algo también. Creo que a ver, tiene máximo un minuto porque sí, necesitamos seguir con la sesión. Sí, gracias. Habla de un colaborador eficaz que no sé, no voy a decir su nombre, pero ya todos se imaginan quién es. Pero yo digo, el señor Bruno Pacheco está denunciando en Huila que al señor le han presionado para incriminar al presidente Pedro Castillo y ha dicho que no ha habido corrupción. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Yo me pregunto y yo me respondo, no hay pruebas, hay un dicho, nada más. Yo puedo decir que usted mató, pero tengo que probarlo. Y aparte de eso tengo que corroborarlo. Si yo hubiese hablado con el presidente Pedro Castillo, que sería un registro que yo he hablado con él, porque todo se registra en el Palacio de Gobierno. Y si yo tenía que llegar al presidente Pedro Castillo, ¿para qué voy a hablar con el payaso de Bruno Pacheco, ¿no? Con el que tiene joder el circo? A eso me refiero. Entonces es algo incongruente. Y yo no tengo miedo que esto se judicialice, pero eso sí digo, como acá veo que el caso está débil, como es juez yo opino, y yo veo que acá a la señora Rocío Torres, por el tema de conclusión, este caso de Mochasuelos, este Congreso lo archivó. Señor Walter Ayala, le di un minuto para que responda a lo que había, ya, lo demás está de más.
Bueno, no habiendo más participaciones, culminadas estas intervenciones, siendo las 8 de la noche y 4 minutos del día de hoy, martes 4 de noviembre de 2025, se da por concluida la audiencia de la denuncia constitucional 403. Al señor congresista delegado Arturo Alegría García, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, se le comunica que tiene el plazo de hasta 5 días hábiles a fin de presentar a esta subcomisión su propuesta de informe final. Vamos a dar las gracias a la parte denunciante, al señor fiscal adjunto supremo Ronald Ramón Flores Ñáñez, en representación del Ministerio Público, y a las partes denunciadas, al expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, a su defensa técnica, y al exministro de Defensa, Walter Edison Ayala González. Y los invitamos a abandonar la sala y desconectarse de la transmisión a aquellos que han participado a través de la virtualidad.